Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un estudio más de mujeres, espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a estudiar unos versículos en 2 Corintios 1, del 3 al 11. Si tienes tu Biblia a la mano y me puedes acompañar a leer y de ahí vamos a orar. 2 Corintios 1, 3 al 11. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Señor Jesús, te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, seas tú hablándonos a nuestros corazones, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente y nuestro corazón en estos momentos, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, y que realmente penetre tanto que la podamos llevar a la práctica cuando sea necesario, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en esta carta, Pablo en el versículo 3 inicia diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo inicia alabando al Dios verdadero, quien se reveló al Hijo, que sabemos que la esencia del Hijo es la misma que del Padre. Dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pablo estaba diciendo: Dios, eres un Padre amoroso, misericordioso, de toda consolación, que nos consuela. Pablo estaba diciendo esto porque a lo largo de su vida él había experimentado a ese Dios, a ese Padre tan misericordioso y que le daba consuelo en cada situación de su vida. Él estaba hablando estas palabras, ¿por qué? Porque su trayectoria de vida le habían llevado a conocer a Dios de esa manera. Consolación o consuelo significa en un diccionario normal alivio, aliento, gozo, ánimo, pero en el significado griego tiene un significado muchísimo mejor, que dice aquel o aquella persona que se pone al lado para ayudar en una situación en donde necesitas consuelo. Entonces Pablo prácticamente estaba diciendo: Dios de toda consolación, ese Dios que está conmigo cuando lo necesito, ese Dios que está a mi lado animándome, echándome porras, dándome alivio, dándole alivio a mi alma, a mi corazón, a mi mente, cuando lo necesito. Y también en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo también lo llaman como el Consolador. El Padre dejó al Espíritu Santo para que Él nos pueda consolar a lo largo de nuestra vida en todo momento, no solamente consolar, sino aconsejar, animar. ¿Por qué lo estaba describiendo de esta manera? Versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Pablo estaba reconociendo que era Dios
quien estaba a su lado dándole aliento, dándole consuelo en medio de todos los sufrimientos y angustias que él estaba experimentando, y estaba ahí para fortalecerlo en medio de todas las tribulaciones. Significa que es una presión aplastante o una aflicción muy grande que siente una persona. Pablo, a lo largo de su ministerio, realmente tuvo mucha tribulación en su caminar con Dios, pero sabía que Dios era quien estaba a su lado. Y dice, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otras personas que también están en aflicción. El consuelo de Dios para Pablo no era solamente para el beneficio de Pablo, para que Pablo estuviera bien, sino también era para que él pudiera consolar a otros que estaban sufriendo o que estaban pasando quizás situaciones similares. Dios lo estaba capacitando y habilitando. De la misma manera, cuando Dios nos da consuelo en medio de nuestras situaciones difíciles, es para que nosotros, en el momento que un hermano lo necesite, nosotros tengamos la habilidad o la capacidad para poder consolarlos. Quizá no los vamos a consolar de la misma manera que Dios, que el Espíritu Santo, pero realmente Dios nos quiere usar de bendición para nuestros hermanos. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo no recibimos consuelo de parte de Dios o de nuestros hermanos porque nos da vergüenza compartir la situación que estamos pasando, la tribulación, el problema, y lo que hacemos es guardárnoslos porque no estamos dispuestos a ser vulnerables con los demás. Entonces no vamos a poder recibir el consuelo, no vamos a poder recibir ánimo, ni de parte de Dios ni de parte de nuestros hermanos. También muchas veces cuando estamos en oración, llegamos con Dios como si Él no supiera nada y le decimos: Dios, todo está bien, tú nada más ayúdame a hacer esto otro, o oramos por el hermano que está sufriendo y no por nosotros. Muchas veces nosotros ni siquiera queremos ser vulnerables con Dios. No sé si te ha pasado, pero si sí te ha pasado, el día de hoy te invito a que seamos vulnerables, que nos demos ese permiso primeramente para con Dios, porque su consuelo es lo que realmente nos va a ayudar a nuestra alma, a nuestro corazón, y nos va a ayudar a sobrellevar la aflicción. Pero también te invito a que podamos ser vulnerables y expresar nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones con nuestros hermanos de fe, que también están ahí como un instrumento de Dios para consolarnos, para animarnos, quizás hasta para enseñarnos. Entonces, tal como lo dice Pablo, si estamos en un momento de tribulación o aflicción, en primera es porque Dios nos quiere dar consuelo, pero también es porque Dios nos quiere habilitar a nosotros, enseñar a nosotros cómo darle consuelo a las demás personas. Versículo 4. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios decía, nos consuela primero a nosotros, para nosotros poder consolar a los demás. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo, como lo dijimos, a lo largo de su vida estaba llena de aflicciones, así que por experiencia propia él sabía de lo que estaba hablando. Por eso lo estaba compartiendo a los corintios, y por esa misma razón lo estamos estudiando tú y yo. En 2 Corintios 11, 23 al 28, si me acompañas a leerlo. 2 Corintios 11, 23 al 28 es una lista realmente de las cosas que pasó Pablo en resumidas palabras. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco habló. Yo más en el trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotada con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, quizá tú y yo no tenemos las mismas aflicciones que Pablo. Ya pudimos ver que es una lista muy grande, quizá muy dolorosa, pero Pablo estaba diciendo, no estaba diciendo que él mismo, sino todos abundan en nosotros las aflicciones. Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo estuvo dispuesto a pasar todas estas cosas porque él sabía que el motivo valía la pena. Él soportó todo esto por amor a Dios, por compartir su palabra. Entonces, pero de la misma manera que él sabía que soportó todo eso, de la misma manera él sabía que había consolación en Cristo. De la misma manera que él sufría, de la misma manera que Dios estaba a su lado, ayudándolo a librar cada situación, cada aflicción. Era una seguridad extremadamente, como lo podemos leer, de la manera que sufrió, de esa manera también fue consolado. El día de hoy te digo que también tú y yo, de la misma manera que sufrimos por ser creyentes o sufrimos por nuestra vida diaria, de la misma manera es que Dios está con nosotros en todo momento, consolándonos, y también tiene instrumentos a usar para que nos ayuden en cada situación que estamos pasando. Versículo 6 dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si somos atribulados es para que Dios nos pueda consolar y salvar de la misma manera nosotros podamos hacer con los demás hermanos. Dios promete que siempre va a estar ahí con nosotros. ¿Sabes? Dios a veces permite situaciones en nuestras vidas en que la única salvación o consolación es Dios. Lo único que nos libra, lo único que nos salva de las aflicciones es nada más que Dios. Quizá los hermanos de Corintios estaban sufriendo, pero no de la misma manera que Pablo, pero de todas maneras él les compartía, porque por su experiencia ellos también iban a aprender, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Quizá no se compara, pero igual Pablo sabía que los corintios iban a tener aflicciones y que necesitaban consolación. Es lo mismo para nosotros. Dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firmes, pues sabemos que así como sois compañeras en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo confiaba en los corintios, en que eran sus compañeros, que aunque él estuviera en aflicción, ellos lo iban a estar consolando. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan acerca que nosotros como creyentes vamos a sufrir aflicciones, problemas, persecuciones, que quizá no vamos a tener una vida color de rosa, pero también en la Biblia se nos promete consolación en medio de la aflicción. En medio de cualquier situación, Dios promete que nos va a consolar. Pablo tenía la confianza de que los corintios eran sus compañeros para toda consolación, que los corintios estaban orando. Tú y yo también debemos de tener esa confianza de que nuestros hermanos creyentes a nuestro alrededor son compañeros que están ahí para ayudarnos, para estar orando por nosotros, para poderles pedir que oren por nosotros, aun cuando te dé pena o lo que sea. Para eso están los hermanos. Pablo lo estaba dejando claro: somos compañeros en este mundo,
somos compañeros de del mismo propósito. Entonces usemos de los recursos que Dios nos está dando. Versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La tribulación que pasaron en Asia realmente no se sabe qué tipo de tribulación fue, si fue persecución, si fue enfermedad, si fue hambre, si fue que lo apedrearon, si fueron azotes. No se sabe realmente qué tipo de tribulación fue, pero lo que sí sabemos es que fue una aflicción tan grande que pensaron que podían perder su vida. Quizá a ti y a mí nos ha pasado que pensamos que en la situación que estamos, en el problema que estamos, no podemos hallarle solución, no hay una salida, ya no hay más que hacer, y nos empezamos a agüitar tanto que decimos, ya, de esta sí no salgo. Si lo puedes imaginar, una situación tan grande, Pablo lo estaba diciendo, el mismo Pablo que estaba diciendo, no importa pasar persecuciones, confío en que Dios va a hacer las cosas, pero llegó a perder las esperanzas, llegó a pensar que iba a morir. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Tan grande fue la aflicción que ellos dijeron, ahora sí ya no la libro, ahora sí ya no, ya aquí voy a quedar, aquí me voy a morir. Pero Pablo estaba seguro que iba a morir por una muy buena razón, que era el compartir el evangelio de Dios, que el propósito realmente valía la pena, para que no confiemos en nosotros mismos. O sea, estaban tan al punto, era tanto la preocupación, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos. Este es el propósito de Dios, este fue el propósito de Dios para la experiencia que Pablo y los que estaban con él estaban viviendo. Dios los llevó a tal punto en su vida que dijeron, ya no la libro, ya nada me puede ayudar, ya no sé cómo le voy a hacer, ya no hay manera. O sea, hasta aquí llegué, ya nadie más puede ayudarme. Se agotaron todos los recursos intelectuales, físicos, emocionales, cualquier recurso del ser humano. Muchas veces en nuestra vida Dios solamente quiere que confiemos en Él, y a veces en las tribulaciones, problemas, aflicciones estamos a tal punto que ni mi papá, que ni mi mamá, que ni mi hermano, ni el pastor, ni mi abuelita, ni el gobierno, ni nadie me puede ayudar. Agotamos todo recurso humano y decimos, ya nadie me libra de esta. Pero adivina qué, Dios realmente quiere que confiemos y que Él sea nuestro recurso más importante para poder librar estas situaciones difíciles, estas situaciones que traen tristeza a nuestras vidas, que ahogan nuestra mente y pensamiento, con nuestros pensamientos, y estamos dándole y dándole vueltas y no encontramos la solución. Dios quiere que Él sea la única manera, el único recurso para poder soportar cualquier tribulación y cualquier problema. Cuando Dios haga eso en nuestras vidas, cuando pasemos por tribulaciones, recordemos que Dios quiere que no confiemos en lo material, que Él no quiere que confiemos en las cosas de este mundo, sino en Él mismo. Él es quien nos va a librar. Él quiere que dependamos de Él y que confiemos en Él con todo nuestro ser. Dice, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo entendió que la confianza en el poder de Dios para levantar a los muertos era el único poder que lo iba a poder sacar de su aflicción, el único poder que lo iba a poder sacar de la situación en la que estaba. Dios era su única esperanza. ¿Por qué? Porque sabía que el poder de Dios podía resucitar a un muerto. Y sabemos que nadie en esta vida lo puede hacer
más que Dios. Entonces, recordemos eso cuando estemos en las tribulaciones, cuando estemos en los momentos difíciles de nuestras vidas. Dios es un Dios tan poderoso que realmente Él puede levantar un muerto, cosa que humanamente nadie lo puede hacer. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo entendía que Dios estaba obrando en su vida, obró en su pasado, estaba obrando en su presente, y Dios iba a seguir obrando en nuestro futuro. De la misma manera, recordémoslo nosotros, Dios obra en cada momento de nuestra vida, aun cuando tú pienses que no lo hace. Dios lo está haciendo y Dios nos está librando de tribulaciones y de aflicciones. No es la suerte, no es el dinero, no son las relaciones, es solamente Dios. Y Dios lo hace cuando Él lo quiere hacer. Versículo 11 para terminar. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de mucho. Pablo conocía el valor de la oración, de una oración intercesora, y quería que los corintios fueran parte de eso que él necesitaba, de esa oración que él necesitaba. Pablo no se avergonzó en ningún momento de pedir que oraran por él, de pedir que oraran por la situación que estaba pasando. Cada una de las personas que oró contribuyó en el ministerio de Pablo, porque no era Pablo solo, eran personas atrás de él orando para que Dios abriera camino, para que Dios lo fortaleciera, para que Dios lo consolara. Cada una de estas personas estuvo soportándolo en oración. De la misma manera te invito a que tú y yo estemos soportándonos unos a otros a través de la oración, porque la oración es poderosa y lo sabemos. Pablo no tenía la intención de que Dios cambiara sus propósitos, no tenía la intención de que Dios cambiara sus planes por él. Él estaba agradecido, él estaba glorificando y agradeciendo a Dios por el don que él le había dado, por la bendición que él les estaba dando tanto a los corintios como a él, para poder orar, para poder salir de las situaciones que se estaban presentando. Ya para terminar, me gustaría recordarte unos puntos importantes. Dios es un Dios de toda consolación. Dios en todo momento quiere que dependamos de Él, que volteamos a verle a Él, que recordemos que en los momentos de aflicción Él está con nosotros, que en los momentos que estamos sufriendo no estamos solos. También cuando tú y yo estemos en tribulaciones, en aflicciones, recordemos que el principal propósito de Dios es darnos consuelo, aliviar nuestra alma, acercarnos más a Él, depender totalmente de Él, pero también es habilitarnos y capacitarnos a nosotros para poder darle consuelo a nuestros hermanos en el momento en que sea necesario, en el momento en que lo necesiten. Otra cosa es que recordemos que Dios tiene el control de cada situación. Dios nos ha librado de los sufrimientos que hemos tenido. Dios nos está librando en los mismos sufrimientos que estamos pasando hoy en diferentes, y Dios promete que Él nos va a librar también en el futuro cuando se nos presente. Que recordemos que Él está con nosotros en cada momento. Él está a nuestro lado para ayudarnos, Él está a nuestro lado para consolarnos. Y por último, que demos gracias a Dios en cada momento, en cada situación difícil, de tristeza, en donde no podamos, que demos gracias a Él en todo momento, porque Él está usando cada una de las situaciones con un propósito. Él está usando cada una de las situaciones para cambiar nuestro carácter, para ser más como Él y para habilitarnos día con día para poder ser su instrumento. Y por último, y ahora sí por último, que recordemos que al final ni mi dinero, ni mis influencias, ni mis padres, ni nada de este mundo nos va a poder salvar, nos va a poder hacer salir de las aflicciones o de nuestros problemas más que Dios. Nada de este mundo es suficiente más que el poder de Dios. Recordemos eso, hermanas, cada día de nuestra vida, cuando se nos presenten los momentos difíciles. Recordemos esta palabra, recordemos que
Dios nos ama en tan grande manera que cuando estemos en aflicciones no significa que Dios nos está castigando, nada de eso. Al contrario, Dios nos está equipando y capacitando y nos está mostrando su amor en cada una de estas situaciones. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor. Te pido que la podamos llevar a la práctica y que se quede guardada en nuestros corazones para el momento en que lo necesitemos, Señor. Podamos, Señor, disponer de esta palabra, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando este video, Señor, y ayúdanos a compartir con todos los demás, Señor, pero también recuérdanos que tú eres un Dios de consolación y en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, Señor, tú estás ahí en todo momento y nos estás ayudando, Señor, a poder salir de ellos, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y amoroso con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Quedamos despedidas y nos vemos el próximo jueves a la misma hora y el domingo a las 11 es una reunión presencial. Nos vemos.